Bueno, buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias a Paul Guillén, a Sol Negro por la invitación, por hacer posible que conversemos de este libro, de este fascinante libro. Gracias también a la visita de Paul Puma con su familia. Ha sido muy lindo conocerlos. Fuera del libro, fuera de los audios de WhatsApp y que nos tratábamos de entender un poco, de concretar este texto preliminar un poco a ciegas, ¿no? Sin conocer, digamos que la copiosa obra de Paul, ¿no? Que ha realmente quedado sorprendida y gracias por esa oportunidad de compartir con Manuel también. Ha sido realmente, es muy, hay muchas ideas sobre qué decir de este libro. Yo he anotado algunas que digamos, toda lectura tiene un contexto y en el caso mío tiene que ver con dos, sobre todo, que es indudablemente la poesía peruana, cómo dialoga este libro con un canon muy poderoso, un canon problemático, ¿no? Y sobre todo en esta época en que los paradigmas de la escritura, ¿no? Se están cuestionando. De la escritura me refiero de la escritura en español, con la emergencia de nuevas propuestas editoriales. Sol Negro se encuentra entre ellas, ¿no? Independientes, emergentes, y la poesía peruana siempre está mucho más kilómetros que la narrativa peruana. No es un secreto, es una realidad, es el género que más preguntas nos plantea constantemente, que más subversiones opera, ¿no? Y en este caso no es casualidad que ingrese Felipe Guamampoma de Ayala no como una novela, no como una pieza de teatro, sino como un poemario. Tiene sentido. Y lo segundo es Paul Poma dentro del futurismo andino, que es un momento también que se está viviendo en la poesía visual, en la poesía sonora peruana, sobre todo con un centro vibrante en los Andes centrales, ¿no? Y es justamente a través del poeta Pumita Andino Cazador que conozco la obra de Paul. Y a mí sí me parece pertinente señalarlo porque es una lectura la que plantea un poco que tiene, como decía Mariátegui, ¿no? Es decir, juez y parte, ¿no? No es una lectura abstracta, sino que me importa decir en qué momento llega este libro, en qué conversación se sitúa y por qué estamos hablando de Felipe Guamampoma de Ayala en estos momentos. Entonces, toda lectura de Felipe Guamampoma de Ayala que se hace, seamos sinceros, nuestra generación no se hace en el colegio, ¿no? Dentro del canon nacional peruano, el Inca Garcilaso es quien ocupa un lugar privilegiado en el canon, ¿no? Privilegiado frente a, digamos, que un lenguaje renacentista, un lenguaje bien cuidado, que caracteriza a lo que se debe ser la buena prosa en el Perú, ¿no? Es un poco un síntoma de lo que yo llamo el beletrismo nacional, lo he llamado en varias partes, esta búsqueda de escribir bien, que tiene que ver con figuras que han sido canonizadas justamente para demarcar lo que debe ser la escritura, y esas escrituras híbridas, diglósicas, más bien quedan postergadas de esto, ¿no? Felipe Guamampoma pertenece a ese otro canon, ¿no? Entonces siempre me preguntaba, la soledad del manuscrito en Copenhague digamos, una vez que empieza a circular en círculos académicos, y es allí donde Felipe Guamampoma empieza a tener una vida un poco, es interesante porque la vida de ese manuscrito es uno de postergación. Recordemos la famosa expulsión que le hace Porras Barrenechea de Guamampoma, ¿no? Dice, esta escritura es bastarda, esta escritura no sirve, esta escritura no debería ser escritura, dice, ¿no? Entonces, le faltaba decir que eran beletrías nada más, como los escrituradores ¿no? Coloniales. Entonces, la idea de Felipe Guamampoma, más bien en el canon del siglo XX, es apropiada justamente por las figuras emergentes. La gráfica, ¿no? Que parte de la idea de la revolución, el cambio, el pachacuti social, se afilia tremendamente a Guamampoma. El grupo Narración, uno de los grupos más importantes que empieza a configurar un nuevo panorama narrativo, en conjunto denomina Nueva Crónica a su suplemento de crónicas, ¿no? Entonces, es interesante ver que Guamampoma, dentro del imaginario, sobre todo visual, está vinculado con lo que debe cambiar, lo que debe rehacerse, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, el manuscrito, la Nueva Crónica en realidad es un libro muy difícil,
Y es difícil en el sentido de que no está escrito en un castellano renacentista del Inca Garcilaso y no tendríamos por qué compararlos a los dos, más bien leerlos en conjunto, ¿no? Porque los dos son parte de una circulación de un mundo en desastre. Y es más bien Guamán Poma quien nos da cuenta de ese momento en que la escritura se produce en el cataclismo y el desastre, ¿no? Es un lenguaje que con su bastardía, que con su triglosia, porque digamos que como cauce subterráneo está el aymara, está el quechua, está el lenguaje migrante, bastardo, y bastardo lo digo en el mejor sentido, ¿no? En el sentido de la transformación, es el que llama más bien a un nuevo momento en la escritura en el Perú. Y en ese momento yo creo es que estamos conversando de este libro, ¿no? Es este momento en que estos valores del beletrismo agotados en el Perú, donde la poesía se está escribiendo en lenguas en que nunca antes se habían escrito, ¿no? En un momento en que quienes no solían escribir están escribiendo, ¿no? En un momento en que las reglas del juego están cambiando, a mí no me parece que sea, digamos, casual que Agustín Wambo y Paul Puma estén publicando en el Perú. Creo es un espacio que, digamos, se cuece para que sus voces, sus escrituras tengan un sentido, y de esta misma manera Machine Head también con Felipe Guamán Poma son las dos últimas grandes publicaciones que están de alguna manera interpelando lo que se llama literatura andina con mayúscula, lo que se llama poesía peruana también. Entonces, no es de extrañar que desde la panaca hermana, le decía eso a Agustín, ¿no? Que es Quito, ¿no? La otra panaca de donde nació Atahualpa, venga, ¿no? Esta poesía que es hermana con la poesía peruana, con el futurismo andino. Entonces, quería anotar dos ideas que, muchas gracias, que me han resultado de una productividad para pensar la escritura fuera del homenaje. Un primer punto es cómo este libro, Felipe Guamán Poma, plantea un modelo mítico de intertextualidad, ¿no? Fuera de la alusión, fuera del homenaje, lo que nos trae Paul Puma es una sintaxis, ¿no? Un modo de pensar al que el poema se mete a través, digamos, el poema ingresa a través de la reformulación o la recirculación de los significantes de la crónica, ¿no? De un modo de ordenar la historia a través, por ejemplo, de las edades, que es algo que hace Felipe Guamán Poma, a través de la sintaxis del cataclismo, a través de los significantes del desorden y del pachacuti, ¿no? Es ese lenguaje que es reintegrado, resignificado, reordenado, un poco medio con esta lógica de la sintaxis asociativa y del azar que solamente la poesía se puede plantear. No ha habido hasta el momento un esfuerzo en el Perú de mirar de esta manera programática, textual, desnuda, este tipo de textos. Podría decir solamente el caso de José María Arguedas con El zorro de arriba y el zorro de abajo respecto al manuscrito de Huarochirí, en que esta sintaxis mítica ingresa no como alusión, no como homenaje, sino como personaje. Pensemos, justo lo conversaba con mis amigos, en Don Diego, ¿no? Y el zorro del manuscrito que ingresa como un personaje, y ese modelo mítico conforma la parte fundamental de la novela, ¿no? Es una parte fundamental sintáctica, gramática, ¿no? Yo creo que lo que nos plantea entonces este tipo de movimientos, este modelo mítico de la intertextualidad, es desordenar la linealidad, como hace este libro, desordenar la sintaxis en el que hemos caído en este lenguaje del día a día, que solamente la poesía puede hacerlo, y convertir, y ahí me presto esta idea maravillosa de Alan Poma, ¿no? Un artista del futurismo andino, de los libros como dispositivos. A mí me encanta esta idea de el poeta como un tipo camayo, que lo plantea Alan Poma, y también está en este libro, del poeta que lidia con la palabra como con el textil y el nudo, ¿no? Que no tiene una secuencialidad, sino paralelismos y existencias sintácticas paralelas. Y también me gusta la idea del dispositivo que trae el pasado al presente, pero sin ser pasadista, sino más bien a través de ese desorden sintáctico ordenar de nuevo el mundo,
que finalmente ese es el propósito de la crónica, ¿no? La crónica todo el rato se pregunta, el mundo está en desorden, no hay remedio, ¿no? O sea, es que no hay remedio, es que, claro, es decir, ¿cómo va a haber remedio a un mundo que se acaba? El mundo de Wamampoma, en la crónica, es un testimonio de un mundo que se estaba acabando y que se acaba, y es más bien este libro dispositivo el que trae esa sintaxis, esa semántica del cataclismo, de lo bastardo, de lo híbrido, ¿no? Y nuevamente lo pone en circulación, pero al ponerlo en circulación con otra sintaxis, utilizando el poeta Paul Puma, su propio significante, Puma, ¿no? Se aleja del pachamamismo, ¿no? Que también es uno de los grandes peligros, ¿no? Digamos, de poder aludir a lo místico, etcétera, de lo andino, sino más bien poner su propia experiencia histórica en la sintaxis y la semántica de estos elementos, es que ese texto, que era un texto aludido, se convierte en un texto corporizado, en un texto histórico. O sea, el yo poético como una entidad histórica, textual, hecha además de la crónica, ¿no? Y eso, bueno, es virtud de la poesía, ¿no? La poesía siempre se escribe, decían muchos teóricos, es en primera persona, ¿no? ¿En qué otra persona se escribe la poesía más que esa, digamos, de manera mucho más radical? Esa es una de las grandes lecciones que a mí como escritora me ha dejado y deslumbrado Felipe Wamampoma de Ayala. Lo segundo que quisiera mencionar, no espero no extenderme mucho, es la idea del camino de la poesía como una desintegración. Esto también creo que estaba en el prólogo justo de Jorge, ¿no? La idea de la regresión, justamente este reordenamiento del ciclo. Y a la vez también interesante me parece cómo el libro lidia a través de este desordenamiento que solamente la poesía puede hacer, integrando las capas, ¿no? Las capas temporales, las capas espaciales, ¿no? Las capas que habita el yo Paul Puma. Esta es digamos que esta interacción de las capas, yo no sé, ahí Paul nos comentarás tú, digamos que lo que tiene la crónica es estas capas temporales, que me hace recordar mucho la escritura, ya que mencionó Manuela García Márquez. García Márquez, digamos que cuando uno lee a García Márquez, uno siente densidad de varias épocas en el texto. Esto tiene la crónica, pero también tiene este libro Felipe Wamampoma, ¿no? Es como leemos varios lenguajes. Más que voces, yo lo que leo son lenguajes, ¿no? O sea, como capas de lenguaje. Y bueno, en la narrativa esto es bastante, y en estas capas del lenguaje está el territorio, están los géneros, están esta idea de contaminación textual que me encanta, ¿no? Y que también creo que a veces la poesía peruana es bastante solemne la poesía peruana. Yo sé que hay muchos poetas acá y no me van a dejar mentir, o sea, es como que no le da mucho a la parte lúdica. Yo creo que más que lúdico es esta contaminación que está haciendo, digamos, la poesía como este escenario de polinización de formas textuales, ¿no? Y bueno, quisiera cerrar este comentario con la idea de la polinización para ya hablar del lugar de este libro dentro del futurismo andino, ¿no? Este libro está totalmente emparentado, ¿no? Es la otra panaca, ¿no? Ya está los Andes centrales, con lo que el futurismo andino está explorando a través de esta conexión con los materiales del pasado, pero trayéndolos en una contemporaneidad para batallar contra los esencialismos, contra las formas textuales que no están siendo renovadas, ¿no? Yo creo que, ahí Paul, tú nos comentarás, creo que tu libro dialoga mucho con esta, también una forma de verse en otras formas, ¿no? Creo que tú también eres narrador, incursiones en el teatro, entonces también está la idea del futurismo andino de no solamente crear dispositivos, el dispositivo libro, ¿no? Digamos que trabajar la idea del autor como un tipo Camayo,
pero también está la idea de ellos de borrar las diferencias, digamos, de los géneros clásicos de Occidente, ¿no? Trabajando con el sonido, con las imágenes, y esta propuesta que tampoco es arcaísta, sino más bien la propuesta de renovar a través de los materiales del pasado la sintaxis del presente, ¿no? Y eso tiene que ver con un reclamo de los grandes paradigmas, la caída de los grandes paradigmas que estamos experimentando ahora, ¿no? Es decir, estamos saturados de mercado, estamos saturados de la idea del libro como mercancía, y yo creo que la poesía sigue siendo ese espacio más bien de libertad, ese espacio de palincestos brutales, que es lo que ha hecho Paul Puma, que todavía los peruanos estamos en deuda con Felipe Guamampoma, y esa es la razón que creo que no hay casualidades, Paul, y yo creo que la razón que de pronto después de estos meses vía Pumita, vía Agustín, estamos conversando ahora es porque el libro que conmemora Sol Negro ahora está empezando a tener otra vida en el Perú, y esa vida ya comienza, digamos que es como si tuviera mundos paralelos. A los futuristas les va a encantar esto, que es otro mundo al que está ingresando, ¿no? Y bueno, esas es muchas de las ideas también que vienen como parte de ser escritora, lectora de poesía, y que yo sé que hay muchas lecturas que quedan fuera, pero hablo desde el entusiasmo y la admiración. Muchas gracias.